Aquí terminé la vuelta número 10 con medio punto en el último espacio y una cadena, y vamos a darle vuelta al tejido para empezar a separar las mangas, para empezar la falda. En esta vuelta, en la número 11, vamos a empezar. Aquí tengo, en el espacio donde vamos a empezar a tejer, tengo 6 lacitos para la parte de la falda, la parte de atrás. Tengo 15 para la manga, 15 lacitos, 13 para la parte del frente de la falda, 15 para la manga, y aquí tengo 7, 3 y 3, 6 y 1, 7. Este es para el lado de los botones. Vamos a empezar después de la cadena 2 medios puntos en el mismo espacio, y 2 medios puntos en el mismo espacio que tenemos en medio de los dos lazos de cadena. Vamos a tomar todo el espacio, toda la cadena del medio punto. Tejemos 2, dos medios puntos en cada medio punto. Aquí tenemos el siguiente. Toda la cadena completa, 1, 2, 1, 2, y por último 1, 2. Aquí si está tejiendo otra medida más grande o su hilo es muy delgado, como usted vea el vestido, esta vuelta la puede tejer, y si no está bien el espacio lo desteje, y en este espacio de 3 cadenas que yo voy a tejer, usted lo puede aumentar la cantidad que necesite. Ahorita vamos a ver el espacio que le estoy dando aquí de 3 cadenas. Voy a pasar la manga después de las 3 cadenas, y ya tengo aquí, esta es la número 15, en el primerito. Ahí empezamos con 2, 2. Esta primer vuelta de la falda es la única vuelta que vamos a tejer tomando 2 lazos del medio punto para tejer los 2 medios puntos en un solo espacio, los 2 lazos de la cadena del medio punto. Es la única vuelta que se va a tejer en esta forma. No podemos tomar un hilo del medio punto, un solo lado del medio punto como lo estábamos haciendo, porque como de aquí va a depender la faldita, tiene que estar bien unido el tejido. 2 medios puntos. Estamos todavía en la parte del frente de la falda. Aquí tenemos el último. 1, 2, 3 cadenas, lo mismo que hicimos en la manguita anterior. Aquí pasamos los 15 lacitos. No quito las marcas por si tengo que destejer, no tengo que volver a contar.
Si queremos que nos quede un trabajo bien hecho, nos cuesta. Aquí vamos a continuar en cada medio punto los 2 medios puntos. Aquí estamos en la parte de la espalda. Vamos a terminar. Aquí tenemos el último lazo de 2 cadenas. Así de que aquí encontramos el medio punto. Tomamos los 2 hilos y tejemos los 2 medios puntos al final. Ahí está. Vamos a deslizar el punto. Qué bonito, mire, esto me encanta a mí. Aquí se va a juntar hay que buscar el primer medio punto. Aquí está, las 2 cadenas. Deslizamos el punto y ya se cierra la espaldita o el corpiño. Precioso. Ok, vamos a empezar. Esta es la vuelta número 11, la que terminamos. Vamos a tejer la número 12. La número 12 tejemos una cadena y le vamos a dar vuelta al tejido porque vamos a tener que estar los lacitos de 2 cadenas tejiéndolos al lado revés para que todo tenga la misma vista. Increíble, pero así lo vamos a hacer. Pasamos un espacio, aquí está un punto. En el siguiente vamos a continuar con la vuelta 2, es medio punto, 2 cadenas, la vuelta 2 de repetición, pero esta es la vuelta 12. Aquí está el medio punto doble, pasamos un espacio, medio punto, 2 cadenas, medio punto doble. Así vamos a tejer esta vuelta. Pasamos un espacio, medio punto, 2 cadenas. Vamos a cerrar la vuelta 12. Aquí tenemos los 2 últimos medios puntos. Este es donde hicimos el punto deslizado para cerrar la vuelta anterior y nos regresamos de aquí. Aquí pasamos este espacio y vamos a tejer el lazo de 2 cadenas, el medio punto doble, y aquí tenemos el medio punto donde iniciamos la vuelta. Aquí deslizamos el punto, una cadena, le doy vuelta al tejido y estamos al lado derecho. Aquí tenemos en esta vuelta de la falda 14 lacitos de 2 cadenas más 2 de cada lado de las 3 cadenas, 2 lacitos y 2 lacitos, y aquí tenemos 7 y 7 lacitos. La razón por que se aumentó uno en un lado es este que estamos tejiendo ahí en la mitad. Ahí está creciendo uno. Tenemos 14 y 14 y 2 y 2 son 32 lacitos en esta primera vuelta. Usted no se preocupe si le quedó uno menos, uno más. Eso no es algo grave porque usted va a seguir, no va a necesitar los lacitos pares ni nada, solamente
que tenga las terminaciones de la vuelta correcta. Hay veces que un punto nos falta o nos pasamos un punto y por esa razón quedan incompletas los puntos. Ahí vamos a empezar la vuelta 13. Aquí tejí la cadena para empezar el tejido. Aquí estamos en el medio punto, o más bien en el punto que deslizamos. Aquí tomamos 2 lacitos y tejemos 2, 1, 2. Vamos a seguir tejiendo en cada lazo, en cada medio punto de en medio de los 2 lazos, el lazo de atrás. Quizás ya saben, para este espacio del tejido, que como estamos tejiendo 2 medios puntos, no va a haber aumento de lacitos, porque no quiero que empiece con demasiado volumen la faldita de los brazos para abajo. Nos van a quedar los mismos lacitos. Si usted quiere, si tiene un hilo más delgado y si quiere que su faldita quede más pronunciada, más vuelo, le puede tejer 3 medios puntos. En cada medio punto 3 medios puntos para que crezca la falda. Así vamos a continuar esta vuelta. Estoy todavía en la misma vuelta, en la número 13. Ok, la persona que me pidió este corpiño lo necesita para ponerle velos de aquí para abajo, para la falda. Ok, yo le estoy tejiendo medios puntos en este espacio. Si le va a agregar tela o le va a agregar el velo, en este punto que estamos tejiendo los 2 medios puntos, usted le va a tejer 2 puntos altos en cada espacio, 2 puntos altos, y ya esa es la última vuelta que va a tejer, la número 13, con puntos altos, para tener la base de poner los velos o la tela, como le guste terminarlo. Yo lo voy a tejer todo el vestido con el mismo punto. Para las personas que lo quieren tejer, vamos a terminarlo. Recuerden que estamos tomando el lazo de atrás del medio punto. Aquí vamos a deslizar el punto. Aquí tejí los últimos 2 medios puntos y cerramos la vuelta número 13. Vamos a empezar la número 14, una cadena, le doy la vuelta al tejido y vamos a empezar en este. Aquí tengo la cadena, medio punto, 2 cadenas en el mismo espacio, pasamos un espacio. Así vamos a tejer la vuelta, la número 14, pasando un espacio para tejer el lazo de 2 cadenas, el medio punto. Voy a cerrar la vuelta 14. Me quedaron 32 lazos en la vuelta 14, son los mismos, no se aumentó ninguno. Voy a cerrar en el lazo de atrás del medio punto que tenemos donde iniciamos la vuelta.
Ahí deslizo el punto, una cadena y le doy vuelta al tejido. Y empezamos a tejer la número 15. La número 15 la voy a tejer con 3 medios puntos en cada medio punto. Voy a empezar en el punto donde deslizamos, porque no es medio punto, es un punto deslizado, pero lo vamos a tomar como medio punto. Es 1, 2 y 3. El siguiente lacito del medio punto, están así porque ya lo había tejido y lo destejí para mostrarles cómo vamos a tejer aquí. Son 2, 3, aquí tenemos el siguiente, 1, 2, porque quiero que me aumente en esta siguiente vuelta, van a aumentar los lazos de 3 cadenas. 1, 2, 3. Así vamos a tejer la vuelta 15. 1, 2 y 3. Esto es muy sencillo, solamente irle dando a la falda el espacio que necesita. Aquí ya está marcada un poquito abajo de los brazos, así es de que voy a tejer una vuelta de los 3 medios puntos para que aumente un poco. El siguiente lo voy a hacer de 2 medios puntos para que no se levante demasiado aquí, sino que vaya un poquito abiertito sin dejar de tener volumen la falda, ni muy recta ni demasiado volumen. Así usted lo va a tejer todo lo largo que necesite, según el tamaño que lo esté tejiendo, según su hilo o estambre que lo vaya a tejer. Vamos a continuar. Les quiero dar esta información. Esto primero que tienen aquí ya se los di la información, que es múltiplo de 3. Esta es una numeración que tengo aquí yo para un ejemplo. Ahí está. Esto lo que les quiero hacer notar es la falda. Esto le va a ayudar bastante. De la vuelta 11 está tejiéndose la falda. Así es de que en la vuelta 11 se tejieron 2 medios puntos en cada medio punto en la vuelta 11. En la vuelta 12 tenemos 32 lazos. En la vuelta 13 de 2 medios puntos la vuelta. Así es de que en la vuelta 14 son los mismos 32 lazos. No se aumentaron porque estamos tejiendo la vuelta de 2 medios puntos. Aquí la número 15 son 3 medios puntos en cada medio punto. 3 medios puntos. 16 en la vuelta 16, aquí no le anoto ya la cantidad de lazos. Usted va a tener más lazos de 32 en esta vuelta porque aquí se aumentó porque tenemos 3 medios puntos. En la vuelta 17, 2 medios puntos. En la vuelta 18 son lazos. En la vuelta 19, 2 medios puntos. Y así. Aquí tiene aumento de lacitos. Aquí no tiene aumento porque tenemos 2 medios puntos. Aquí no tenemos aumento ni en esta. Es 1, 2, 3, 4, 5 vueltas sin aumento. Hasta la número 33. Aquí tengo un aumento, que es el último. Usted puede guiarse en esta forma si le gusta como está la falda del vestido, y si no, hacer su propia tabla de puntos según el tamaño que vaya a tejer, pero creo que esto le va a ayudar.
Esta es la última vuelta que tejí hasta la número 36. Para estar uniendo las vueltas en esta forma, que quede cerradita cada vuelta, les voy a indicar si les ayuda esto. Aquí tengo la vuelta de los lazos. Aquí tenemos el último medio punto que no se va a tejer porque va en medio de cada lacito, va un espacio que no se teje. Aquí deslizo en el primer medio punto la vuelta, ahí la cierro. El hilo que quede para atrás del gancho y vamos a tejer la vuelta de los medios puntos, ya sean 2 o 3 medios puntos. Lo vamos a empezar así. Antes de dar la vuelta me gusta tejer la cadena. Ahí está. Aquí deberíamos de tejer los medios puntos porque estamos en medio de dos lazos, pero traté y queda muy abierto. Entonces vamos a continuar en el siguiente espacio los lazos que esté tejiendo en esa vuelta, perdón, los medios puntos que esté tejiendo en la vuelta. Ahí está la mitad están los de la mitad de aquí de estos lazos y están los de la mitad de aquí. Ahorita terminamos la vuelta para indicarles cómo se cierra esta vuelta. Aquí vamos a cerrar la vuelta. Aquí tengo los últimos dos medios puntos que tengo en medio de los dos lazos, y como dejamos sin tejer donde iniciamos la vuelta, dejamos de tejer los medios puntos, los vamos a tejer aquí, este hilo y el que está aquí al ladito donde hicimos la cadena. Tenemos que tomar los dos. Si tomamos uno solo, si está tejiendo con un hilo es uno solo, pero como yo estoy tejiendo con dos, son dos. Ahí está. Si yo lo tejo aquí va a quedar muy abierto. Lo que hago, tomo los dos juntos para tejer. Ahí voy a tejer los dos medios puntos y aquí está la cadena. Aquí está un medio punto. Aquí enseguida vamos a tomar el medio punto y cerramos la vuelta. Ahí está cubierto todos los huequecitos ahí de los medios puntos. Aquí voy a cerrar la última vuelta. Aquí tengo el lazo, el medio punto que tenemos que dejar de tejer, y deslizamos el punto y ahí cierro la vuelta. Llegué a la vuelta 36, la vuelta 36 total, porque la falda la empezamos en la vuelta 11. Así es de que de la 11 a la 36 tejí la falda. Aquí voy a anudar el hilo y lo pierdo. Aquí estoy tejiendo la parte del botón. Voy a tejer una vuelta de medio punto hasta este espacio y me voy a regresar con el mismo medio punto para tejer el ojal en este espacio que tenemos aquí, pero primero vamos a tejer una vuelta de medio punto.
Aquí hice solamente un nudo, porque si hago dos y con esta clase de hilo queda una bolita ahí, molesta el nudo. Así de que siempre tengan cuidado con estos detalles, que sea lo más suave el tejido, que es cuando es para bebé. Ok, dependiendo las vueltas que usted haya tejido para el cuello, yo aquí estoy tejiendo con estas 10 vueltas, estoy tejiendo 15 medios puntos hasta este espacio y 15 en el otro lado del tejido. Voy a tejer una cadena y regreso hasta tener 13 medios puntos. Ahí tengo los 13 medios puntos. Voy a pasar un espacio, medio punto, paso el espacio del siguiente lado, aquí ya tengo el primero de 13. Voy a tejer hasta este espacio como 3 puntos antes para hacer el ojal. Aquí tengo uno, aquí tejí 3 puntos antes de terminar la vuelta, 2 cadenas, paso un espacio sin tejer y tejo 2 medios puntos, tomo los 2 hilos de la cadena que tejimos y tejo el medio punto. Ahí medimos el botón. Usted tiene que hacerlo a la medida del botón que le vaya a poner. Ahí está ya listo. Usted le puede coser la orilla como le guste. Yo quise hacer algo diferente. Esto no quiere decir que va a quedar así. Esto tiene que tomar espacio en esta forma. Ahí está, mire qué belleza. Ahí está ya el botón. Está la parte de la espalda, la terminación que se le dio, diferente a los demás que hemos tejido. Precioso que está. Ahí lo tiene. La falda queda muy bonita, tiene un volumen abajo, que eso hace lucir el vestido precioso. Ahí lo tiene. Le puse el osito en esta parte. Usted cualquier adorno lo puede poner en este espacio de abajo donde empieza la falda. Un botón tejido con unos listoncitos colgando. Todo tiene que ser combinado. Precioso que está. Es un gusto haber tejido para ustedes este precioso vestido. Espero que le guste. Ahí está. Compártalo. Cualquier comentario, cualquier pregunta, con todo gusto. Si no está suscrito, hágalo para que tenga cada video que voy a estar mostrándoles.
Ok, y si te gusta, dale like, por favor. Gracias, les agradezco todo. Saludos a todos y un abrazo.